Hola, hoy vamos a tomar lo que normalmente es una doctrina legal súper densa y la vamos a transformar en un recorrido clarísimo y fascinante. Piensen en esto como si estuviéramos construyendo juntos una pirámide conceptual sobre la Constitución peruana y los derechos humanos. Vamos a arrancar desde la base filosófica más profunda hasta llegar a la mismísima cima, donde veremos esas fórmulas casi matemáticas que usan los jueces para defender nuestras libertades frente al poder. Así que, acompáñenme. Y este va a ser nuestro mapa de ruta. Empezamos con historia y dignidad humana, pasamos al catálogo de derechos civiles, luego límites a la detención, control de convencionalidad, derechos políticos y democracia, y cerramos de la mejor manera con el test de proporcionalidad. Punto 1. Historia y dignidad humana. Bueno, sumerjámonos de lleno en la base fundamental de nuestra pirámide. A ver, las libertades civiles no aparecieron simplemente por arte de magia de un día para otro. En el caso peruano, esto tiene una evolución histórica interesantísima. Todo arranca por allá entre 1810 y 1812, con las famosas Cortes de Cádiz. Básicamente un choque frontal contra el antiguo régimen, donde se planta la primera semillita de la libertad civil. Luego damos un salto a 1823, con la fundación de las garantías individuales bajo toda esta fuerte influencia ilustrada. De ahí pasamos a 1860, que marca el texto de mayor duración en la historia peruana, equilibrando bastante bien la balanza del Estado. Y finalmente, aterrizamos en 1993, el salto a la era de la internacionalización, donde los tratados globales de derechos humanos se meten de lleno en el ADN legal del país. Y acá radica el alma de todo este sistema. Fíjense en esta cita sobre el iusnaturalismo, es poderosísima. Nos dice claramente que los derechos no son un regalo, no son un favor ni una concesión graciable que nos hace el político de turno. Existen por el simple hecho de que somos humanos. El artículo 1 de la Constitución peruana consagra esto de manera explícita: la dignidad humana es el fin supremo. Absolutamente todo el poder, ya sea público o privado, tiene la obligación ineludible de inclinarse sí o sí ante este principio. Vamos al punto 2. Catálogo de derechos civiles. Subamos al segundo nivel para ver cómo esta filosofía tan bonita se convierte en escudos legales de verdad. En el artículo 2 de la Constitución de 1993 encontramos nuestro catálogo central. En el mundo académico a esto le dicen status negativus, que suena súper complejo, pero básicamente significa que son escudos defensivos para decirle al Estado: «Hey, no te metas». Garantizan cosas como la vida y la integridad física, prohibiendo por completo los tratos inhumanos. Aseguran la igualdad sin discriminación, protegen nuestro mundo interior con las libertades de conciencia y culto, y blindan la libertad de opinión, que todos sabemos es la columna vertebral de cualquier democracia. Y ojo, el Tribunal Constitucional exige además que el Estado no solo no interfiera, sino que nos proteja activamente si alguien más nos quiere vulnerar. Sección 3. Límites a la detención. Ahora sí, bajemos esos escudos a la vida real y cruda. ¿Qué pasa cuando el Estado decide usar toda su fuerza, su famoso jus puniendi, en contra de una persona? Bueno, el punto clave es este. Nadie bajo ninguna circunstancia normal puede ser detenido solo porque la autoridad de turno se le ocurrió. Cero. Se necesita de forma imperativa un mandato judicial por escrito y bien justificado, a menos que, claro, estemos hablando de un delito flagrante. Y en Perú hay un límite estricto, inamovible, de 48 horas para poner a cualquier detenido frente a un juez. Es un candado de control inmediato, diseñado milimétricamente para evitar cualquier uso arbitrario de la fuerza del Estado. Pero, ¿qué ocurre si las cosas se complican en serio? Digamos, en un estado de excepción, donde se suspenden libertades tan básicas como el libre tránsito o el derecho a reunión. Incluso en la oscuridad de esos momentos, el habeas corpus no se apaga nunca. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es tajante al respecto. Es una garantía judicial indispensable que jamás se puede suspender. Los jueces siempre, sin ninguna excepción, conservan el poder de revisar por qué alguien está preso y cómo lo están tratando. Es la última línea de defensa contra la arbitrariedad. Sección 4. Control de convencionalidad. Sigamos subiendo. Ya vimos las leyes locales, pero es momento de ver cómo los estándares internacionales vienen a perfeccionar estas protecciones. Acá entra el control de convencionalidad. Pongamos la lupa en el histórico caso de Yvonne Nipchun contra Haití. Esta jurisprudencia interamericana dejó un principio de oro. La simple y mera sospecha nunca, jamás, es suficiente para alargar la detención de alguien. El Tribunal Constitucional del Perú adoptó este criterio con firmeza, exigiendo una justificación judicial elevadísima para poder dictar prisiones preventivas. No se puede privar a nadie de su libertad a base de suposiciones. Y esto ilustra de manera brillante la barrera de 4 pasos concurrentes que exige la Corte para legitimar que te restrinjan la libertad. Tomen nota. Primero, un propósito legítimo, o sea, fines estrictamente procesales.
Segundo, idoneidad, que la medida de verdad sirva para algo puntual, como evitar una fuga. Tercero, necesidad, que significa que literalmente no hay ninguna otra opción menos invasiva disponible. Y cuarto, una proporcionalidad estricta que mantenga un equilibrio perfecto entre la restricción que te ponen y el fin que busca la justicia. Sección 5. Derechos políticos y democracia. Cambiemos de lado un segundo, dejemos las defensas individuales y hablemos de cómo la ciudadanía se integra activamente en las decisiones del Estado democrático. Las reglas del juego político están vivas, cambian todo el tiempo y es vital analizarlas con objetividad. Miren estas dos reformas recientes en Perú. Por un lado tenemos la Ley 3096 que prohíbe la reelección inmediata de los congresistas, alterando por completo cómo funciona la carrera representativa. Por otro lado, la Ley 311118 que elimina la inmunidad parlamentaria, cambiando todas las dinámicas frente a posibles procesos penales. Ahora, independientemente de si estamos a favor o en contra de estas políticas, el hecho objetivo es que ambas representan cambios estructurales fuertísimos en cómo se equilibran los poderes del Estado. Pero claro, el diseño constitucional va mucho más allá de las personas que ocupan los escaños. El artículo 31 consagra mecanismos directos donde la voluntad popular toma las riendas de la cosa pública. Estamos hablando de cosas clave: el derecho al sufragio igual, libre y secreto. Y también hablamos de ese tremendo poder ciudadano de proponer leyes mediante la iniciativa legislativa, de decidir el rumbo del país en un referéndum, de tener la capacidad real de revocar autoridades que no cumplen y el derecho fundamental de acceder a la función pública bajo condiciones puras de igualdad y meritocracia. Y llegamos a la sección 6, el test de proporcionalidad. Y con esto tocamos la punta de nuestra pirámide, el ring de boxeo definitivo donde los derechos fundamentales y los intereses del Estado chocan inevitablemente y donde se requiere precisión quirúrgica. Les presento el famoso test de proporcionalidad o el principio de prohibición de exceso. Arraigado profundamente en la rigurosa dogmática alemana, esta es la herramienta metodológica número 1 que usa el Tribunal Constitucional peruano. Básicamente es el escudo final, puramente lógico y matemático contra el cual choca cualquier intento del Estado de limitar excesivamente nuestros derechos. Lo verdaderamente fascinante de este test es cómo desarma el problema en subprincipios supercristalinos. Primero está la idoneidad. El Estado tiene que demostrar con hechos que hay un puente, un vínculo causal lógico entre lo que restringe y lo que quiere lograr. Si la medida no aporta nada, se declara inconstitucional de frente. Luego viene la necesidad, una exigencia absoluta de que el Estado pruebe que buscó por todas partes y que no existe ninguna otra alternativa que sea menos dañina para tus derechos y que mantenga la misma eficacia. Y si una restricción por parte del Estado sobrevive a esos dos primeros filtros, llegamos al paso definitivo, la ponderación. Acá es donde los jueces, literalmente, se ponen a hacer matemáticas con los derechos. Usan variables como la que ven en pantalla para medir conflictos abstractos, evaluando el peso y la intensidad del daño. Es una balanza cuantitativa y cualitativa, donde tienen que demostrar, número por número, que el costo social de la restricción está milimétricamente justificado por el beneficio que obtiene toda la sociedad. Y toda esta impresionante arquitectura intelectual nos deja con una reflexión ineludible. Hemos recorrido todo un camino, desde la sublime filosofía del justnaturalismo, diciendo que nuestra dignidad existe antes que cualquier ley, hasta llegar justo acá, una estricta ecuación analítica que usan los magistrados para calcular el peso de nuestra libertad. Todo el sistema legal orbita en torno a mantener este equilibrio. Y la gran pregunta que nos queda resonando en la cabeza es: ¿puede la compleja y profunda defensa de la dignidad humana reducirse verdaderamente a una fórmula matemática? Es una de esas interrogantes que nos obligan a seguir investigando y aprendiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que esta pirámide conceptual les sirva como una herramienta de gran valor para entender un poquito mejor el derecho que nos rodea.